can take rest, cause the living God is living in my chest. Every day I wake up feeling blessed, and even if I don't, I see it as a test. Cause I was lost until you found me. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en este sábado más de estar honrando al Señor a través de su palabra, y nos da bastante alegría que puedan estar pendientes de estas transmisiones, de este video. Y bueno, pues estamos hoy vamos a iniciar con la lección número 1 de este mes de octubre. Así es que prepárate, ponte listo, prepara tu corazón y prepara también ahí tu tiempo con Dios. Si no tienes el tiempo con Dios, prepara tu Biblia, una hoja tal vez, un lapicero, anota, no sé, prepara todo lo que puedas hacer ahí para estar pendiente de lo que Dios nos dirá en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos, Señor, todas las personas que van a poder ver este audio. Pido, Señor, que tú les bendigas y que esta palabra traiga, Señor, iluminación al camino de cada uno de ellos, traiga también reflexión y que nos despierte, Señor, si es que por ahí estamos dormidos, Señor. Ayúdanos para poder entender que te necesitamos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien amigos, pues estamos listos. Si tú tienes el tiempo con Dios, yo te pido que lo abras en la página 152 y ahí vamos a estar en la lección número 1. Así es que bueno, si no tienes tu tiempo con Dios, prepara tu Biblia y la vas a abrir ahí en el libro del profeta Oseas. Vas a abrir ahí tu Biblia en el libro del profeta Oseas en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo los versículos 14 al 23. Muy bien. Pues volviendo a la página 152, empezamos con este estudio bíblico semanal. ¿Qué te parece? Y bueno, tenemos que ahora la lección de hoy dice el amor que no se rinde. Y bueno, tenemos que entender que aunque el Señor nos manda a amarnos unos a otros y nos manda a amarlo a Él, y muchos quizá puedan decir que aman a alguien, lo cual es algo, pues, qué bueno, ¿no? Que tú tengas en tu vida a alguien que amas. Tal vez tú digas que amas a tu mamá o que amas a tu hijo, que amas a tu pareja, etcétera, etcétera. Pero en realidad la persona que más ama es Dios. Definitivamente el amor de Dios no tiene comparación. Y precisamente la lección de hoy habla precisamente de ese amor tan grande que Dios tuvo para con su pueblo. Y buenas noticias, porque ese amor que Dios tuvo para Israel desde el tiempo que lo sacó de Egipto no ha cambiado. Ahora ese amor es también para nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual de Dios. Entonces debes de creerlo. Si tú has entregado tu vida al Señor, si tú le has pedido perdón por tu vida, por tus pecados, por todo lo que has hecho y has decidido seguir a Jesús, entonces tú eres el pueblo de Dios. Entonces eso nos debe dar muchísima alegría. Y bueno, el enfoque de la lección dice: Dios ama a su pueblo elegido a pesar de la desobediencia y la traición. Híjole, esto se escucha bastante golpeado, incluso grosero, se escucha muy fuerte, pero esa es la realidad. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel con el Señor. A pesar del amor que Él tenía para el pueblo, ellos desobedecieron, incluso lo traicionaron, porque fueron tras otros dioses. Ahora, ¿qué hay de nosotros? Quizá tú digas: yo nunca he traicionado a Dios. Si eso es real, qué bueno, pero habría que ver, ¿no? Tal vez no es del todo cierto, tal vez en algún momento sí hemos traicionado al Señor. Entonces hay que ver bien, hay que revisar nuestra vida. Entonces, bueno, pues como te decía, necesitamos entender que el Señor nos ama con un amor grande, pero a pesar de eso, no debemos abusar de la gracia. Entonces Dios ama a su pueblo elegido, muy cierto, a pesar de que muchas veces le desobedecemos y le traicionamos. Eso fue lo que hizo Israel en el pasado y eso es lo que a veces hace hoy la iglesia. Entonces debemos tener mucho cuidado. Estaremos leyendo una porción bíblica en Oseas capítulo 2 versos 14 al 23 y esa porción bíblica
corresponde al devocional del pasado jueves 3 de octubre. Ese día leímos esa porción bíblica en la página 30 de nuestro devocional TCD. Estuvimos leyendo una lección que se llamaba Bendición en la respuesta. Entonces, en esa lectura vamos a estar nosotros basando esta lección número 1. Así es que estaremos en la página 152, pero también estaremos en la página 30. Te invito a que abras tu TCD en la página 30 para poder leer Oseas, capítulo 2, versos 14 al 23. Si no tienes el TCD, abre tu Biblia en esa porción. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y bueno, vamos a ir leyendo, ¿qué te parece? Si ya estás listo, abre tu Biblia o abre tu TCD en esa porción, en esa página 30, y ahí está la lectura en la cual se basa esta lección. Así es que empezamos, verso 14 al 23 del capítulo 2 del libro del profeta Oseas. Dice así: pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto y allí le hablaré tiernamente. Quiero decirte que en la lectura de Oseas, en la profecía de Oseas, Oseas compara la relación del pueblo de Israel con el Señor, la compara con la relación matrimonial. Y por eso comienza la lectura diciendo: pero luego volveré a conquistarla. ¿De qué está hablando el Señor? Está hablando de que Él volverá a conquistar a su pueblo. Sí, su pueblo ahora está devastado, su pueblo ahora ha sido derribado, toda su soberbia y su orgullo ha sido destruido y pisoteado. Prácticamente el pueblo de Dios estaba sin esperanza, pero luego la palabra a través de Oseas dice: yo la volveré a conquistar. ¿A quién? Al pueblo de Dios, como si fuera una esposa. Y dice el verso 15: le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Allí se me entregará como lo hice hace mucho tiempo cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Oh Israel, yo borraré los muchos nombres de Baal de tus labios y nunca más los mencionarás. En ese día haré un pacto con todos los animales salvajes, las aves de los cielos y los animales que corren sobre la tierra, para que no te hagan daño. Quitaré de la tierra todas las armas de guerra, todas las espadas y todos los arcos, para que puedas vivir sin temor, en paz y seguridad. Te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud, justicia, amor inagotable y compasión. Yo quiero decirte, aquí voy a parar tantito la lectura, sin temor a equivocarme, esta profecía que está dando Oseas, de alguna manera tendrá un primer cumplimiento cuando todo el pueblo, ya en cautiverio de 70 años, allá en el exilio, regresen otra vez y restauren la ciudad de Jerusalén y vuelvan a unirse en adoración delante del Señor, dirigidos por Nehemías y por Esdras. Pero el cumplimiento más extraordinario va a ser cuando aparezca nuestro Señor Jesucristo. Es cuando aparecerá el término iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces, ahí tendrá esta profecía un cumplimiento total. Dice: te haré mi esposa para siempre, mostrándote rectitud, justicia, amor inagotable y compasión. Escúchame bien, esos términos que menciona Oseas son extraordinariamente exclusivos de nuestro Señor Jesucristo, el cual entregó su vida por nosotros en una cruz, yendo totalmente al patíbulo, al sacrificio, sin decir una palabra, sin quejarse, sino entregando toda su vida, cargando tu pecado y mi pecado sobre sus espaldas. Ahí es donde tendrá ese completo cumplimiento. Verso 20 dice: te seré fiel y te haré mía, y por fin me conocerás como el Señor. En ese día yo responderé, dice el Señor, le responderé al cielo cuando clame por nubes, y el cielo contestará a la tierra con lluvia.
Entonces la tierra responderá a los clamores sedientos del grano, de las vides y de los olivos, y ellos a su vez responderán Jerrel, que significa Dios siembra. En ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré, ahora son mi pueblo, y ellos responderán, tú eres nuestro Dios. Qué bendición. Yo me alegro de este pasaje, estimados amigos, porque definitivamente cuando leímos Nehemías nos alegramos de ver que el pueblo regresaba a Jerusalén dispuestos a incluso cambiarse de domicilio y a entregar su dinero, sus recursos, muchas cosas para restaurar la adoración al Señor. Pero la alegría más grande, estimados amigos, es cuando conocemos a Cristo. Cuando llegamos y vemos al Cristo crucificado, revelado en nuestras vidas. Y es cuando entregamos nuestras vidas, es cuando renunciamos al pecado, a la maldad y le buscamos con todo nuestro corazón. Y es cuando Él se convierte en nuestro Señor y nosotros nos convertimos en sus hijos, dispuestos a seguirle a cualquier precio. Habrá un tercer momento en donde esta alegría será completa, y ese momento será cuando todos los redimidos estemos en la presencia del Señor en el cielo, adorándole para siempre. No, pues qué bendición, estimados amigos, tener la oportunidad de conocer al Señor de esta manera. Así es que tú, si has entregado tu vida al Señor, no te apartes ni a derecha ni a izquierda de su camino, síguele, porque hay gran esperanza en su nombre. Bien dijo el Señor, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así es que Él lo es todo para ti y para mí. En ese día 3 de octubre, hubo unos comentarios que quisiera recordarte rapidito. Un primer comentario decía, una vez acabado el castigo y la disciplina de Dios hacia el pueblo pecador, por cierto, era Israel, el Señor les promete su soberana intervención y restauración. Dios va a seducir a su pueblo llevándolo al mismo lugar en donde aplicó el castigo. Allí le hablará a su corazón, transformará el desierto en lugar de restauración y esperanza. Y estimados amigos, esta referencia me hace recordar dos montes. El monte donde Moisés recibió las tablas en el desierto, donde hubo el pacto del Sinaí, y el monte Calvario, donde el Señor salvó nuestra vida. Es algo maravilloso que el Señor nos haga siempre recordar ese momento. Y un segundo comentario que venía ese día 3 de octubre, dice, en el día en que fuese restaurado el pacto, ciertamente Dios respondería al clamor de su pueblo. Como resultado de esa respuesta que Dios daría al clamor de su pueblo, los cielos responderían con lluvia a la tierra, y la tierra fértil habría de responder con abundantes granos, vino y aceite. El pueblo, por lo tanto, iba a disfrutar o disfrutaría de esas bendiciones abundantes. Y bueno, vendría la bendición. Esto habla, escúchame bien, esto habla de que fíjate bien, la abundancia, la prosperidad material tiene mucho que ver con la rendición de nuestro corazón hacia un Dios que nos está perdonando desde la cruz. Esa restauración y esa prosperidad económica es la que más valor tiene, no la prosperidad económica que busca el mundo o que buscan muchas gentes de una manera equivocada. No, la prosperidad económica que el Señor quiere darte, la restauración, comienza con tu rendición ante el Calvario, ante la cruz, ante Él. Y cuando tú le rindes todo, entonces viene esa prosperidad, viene esa lluvia a la tierra produce el grano, produce la fruta, y hay bendición abundante. Estimados amigos, esa es la bendición que más vale en esta vida. Entonces, bueno, esos comentarios fueron muy interesantes. ¿Por qué no regresamos a la página 152? ¿Qué te parece? Y vamos a ir entendiendo el contexto. Dice, el tiempo con Dios
el comentarista del Tiempo con Dios dice, Oseas significa Dios salva. Tal como lo indica su nombre, el libro de Oseas muestra el amor de Dios que perdona al pueblo de Israel, que por cierto estaba inmerso en el pecado de la idolatría. En Oseas, o sea, en el libro de Oseas, la relación entre Dios e Israel se describe como la relación marital de Oseas y Gomer. Recordemos que el Señor le dice a Oseas, ve y cásate con una prostituta. Y entonces fue Oseas y se casó con Gomer. A pesar de que Gomer abandona a Oseas y ama a otra persona, Oseas la busca para perdonarla y vuelve a aceptarla como esposa. Israel destruyó la promesa hecha con Dios, es decir, Israel hizo lo mismo que Gomer hizo con Oseas. Entonces, Israel destruyó la promesa hecha con Dios y utilizó los regalos que Dios le había dado para servir a Baal. Por eso, Dios le quitará todas las bendiciones que le dio, pero luego del castigo verterá en ellos la gracia de la restauración. Recordemos lo que dice la Biblia, Dios al que ama castiga. Eso no te debe de desanimar, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Si tú amas a tu hijo, tienes que castigarlo, tienes que por ahí, ¿verdad? Hacer que duerma calientito, así decía mi mamá, ¿verdad? Cuando de repente andábamos un poquito desviaditos, pues ella aplicaba ciertos castigos. Entonces, bueno, pues el Señor castigó a Israel, pero luego fue y le prometió restauración. Hay unas preguntas aquí en compartiendo la palabra. Por ejemplo, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué quitará Dios de la boca de Israel cuando la restaure? ¿Y qué confesará Israel? Bueno, lo primero que quitará de la boca de Israel es que quitará los nombres de los Baales y le dice, y nunca jamás volverás a pronunciarlos. ¿Sí? Eso es algo que fue impactante, la promesa. Y esto nos lleva al periodo de la gracia, al periodo de la iglesia. ¿Sabes? Cuando llegamos a Cristo y nos rendimos a Él, se borran todos los nombres de toda la bola de dioses que teníamos antes. Quitamos todo eso porque ya no lo necesitamos. Hasta después nos da pena de haber pensado que eso era milagroso o que aquello funcionaba. Ahora sabemos que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Así es que, bueno, pues lo mismo hizo, lo prometió el Señor a través de Oseas, quitará los nombres de los Baales. Y hay otra cosa que dice el Señor. Dice que provocará que los labios del pueblo de Israel digan, le llamen a Dios Ishi. La versión antigua dice Ishi, que quiere decir esposo mío. Eso habla que va a restaurar al pueblo, la relación del pueblo hacia Dios va a ser la restauración y va a encontrarse nuevamente Israel con el Señor y le amará, así como su protector. Entonces, bueno, eso tuvo un cumplimiento en primer lugar en los tiempos de Nehemías, pero ahora el pueblo de Israel está alejado de Dios, pero vendrán días en donde Israel se humillará delante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, la palabra no puede quedar vacía, se cumplirá al pie de la letra. Aplicando y compartiendo, ¿cómo podemos aplicar ahora esta reflexión de la palabra? Dice aquí, ¿qué actitud y oración se necesita para eliminar a los ídolos de sus vidas y amar y confiar únicamente en el Señor? Bueno, seguramente tú tienes unas respuestas, tienes alguna respuesta y seguramente está muy interesante, ¿sí? Si quieres, mándamela en WhatsApp. ¿Qué respondiste en esta pregunta? Pero escucha, yo puse esto. Si de repente reconocemos, ¿verdad? Que, bueno, ¿qué podríamos hacer para poder confiar únicamente en el Señor? Bueno, yo puse esto. Primero, reconocer que somos pecadores. Hay que reconocer que somos pecadores. Es decir, que estamos adorando a algún ídolo. Si hay un ídolo en tu vida, entonces tienes que reconocer. Ahora escucha bien, tú nunca vas a sacar los ídolos de tu vida si nunca reconoces que los tienes. Y eso es un peligro. Ahora sí,
perdona que te diga eso, pero se aplicará ese dicho que luego se escucha por ahí: engañado morirás, ¿verdad? Es decir, si tú nunca reconoces que hay ídolos en tu vida, nunca vas a hacer el propósito de invocar el nombre del Señor para sacarlos de tu vida. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer que hay ídolos en tu vida, luego identificarlos y por último, sacarlos de tu corazón. Yo creo que eso podría funcionar en nuestras vidas. Ahora, vamos a la pregunta número 2, que observando y meditando, que tiene que ver con la lectura que acabamos de hacer en el versículo 23. Dice: ¿qué dice que hará Dios al prometerle la restauración al pueblo de Israel que lo abandonó? ¿Qué dice que hará? Bueno, dice que lo aceptará nuevamente como pueblo suyo y ellos confesarán ante el Señor, confesarán a Dios que Él es su Señor. Entonces va a haber una restauración de la relación, ahora rota por el pecado de Israel, rota totalmente, pero vendrá el día en que será restaurada esa relación. Entonces, pues, qué bendición, estimados amigos. Y ahora, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? Dice aquí: ¿qué cambios esperan en sus vidas al pensar en la firme voluntad de Dios que llena al pueblo elegido con la gracia de la restauración? ¿Qué puedes pensar para ti viendo esta historia y cómo Dios quiere restaurar al pueblo de Israel? Bueno, seguramente también tienes una respuesta ahí. Yo puse esta. En primer lugar, nos da esperanza. Es decir, al ver la condición de Israel y cómo Dios quiere restaurarlo, nos da esperanza, pues nos muestra que a pesar de que tú y yo fallamos, Dios siempre nos dará otra oportunidad. Eso es una gran verdad. Ahora, lo único que habría que hacer es venir al Señor con toda humildad, rendirnos a Él en arrepentimiento genuino, y es ahí donde el Señor nos perdonará. Se cumplirá lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 2, verso 1, donde dice: mis queridos hijos, les escribo todas estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, lo cual lo hacemos con mucha frecuencia, ¿verdad? Dice: tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Y pues esto nos da mucha alegría. Ahora, esta alegría no debe provocar en tus labios la alegría para seguir pecando, ¿no? Oye, qué buena noticia, así puedo seguir pecando y me puedo seguir arrepintiendo. Cuidado con abusar de la gracia. Eso, algunos luego están leyendo el pecado de David, cuando David pecó con Betsabé, allá en el libro de los Reyes y de Samuel y todo por allá en la historia, y se alegran de que Dios lo perdonó, ¿verdad? Y todo, nos debemos alegrar de que él obtuvo la gracia del Señor, pero no nos debe dar tanta alegría que el Señor mató a su Hijo por su pecado. Eso nos debe advertir que el pecado no es un juego. El pecado llevó a Jesús a la cruz. Por lo tanto, estimados amigos, tengamos temor de Dios. Pero qué bonito se siente. Yo les escribo estas cosas, dice el apóstol Juan, para que no pequen. Pero si alguno peca, recuerden, tenemos un abogado a nuestro favor. Él se llama Jesucristo, que por cierto es el único justo, es el único que ha vivido con justicia. Tenemos un abogado perfecto, estimados amigos, y podemos ir a Él todos los días y pedirle perdón. Así es que, pues, qué bendición, ¿no te parece? Eso fue lo que hizo con el pueblo de Israel, y eso seguramente lo hará con nosotros. Vamos a ir ordenando las ideas. ¿Qué dice ordenando las ideas? Dice: a pesar de que Israel rompe el pacto hecho con Dios, su promesa con o sea, con el pueblo, permanece igual. Israel rompe el pacto, pero Dios no rompe el pacto. Entonces, está muy claro. A pesar de que Israel desobedece a Dios, Él los sostiene con un amor y misericordia incesante. Somos seres débiles, incapaces de vivir acorde a su voluntad y de obedecer por completo su palabra. Realmente somos tan débiles que nos
que se nos hace imposible hacer eso. Sin embargo, Dios nos invita a su fiel amor y misericordia y nos restaura, tratándonos como su posesión según su pacto. No hay nadie que pueda obstruir el amor de Dios por nosotros. Me gustó mucho esa frase. Así como Dios nos ama hasta el final, nosotros también debemos amar a Dios hasta el final, sin renunciar a Él. Estimados amigos, qué gran Dios tenemos. Por eso el error más grande que podemos cometer es abandonar su camino. Así es que, estimados, debemos nosotros vivir para Él, ¿sí? Dice 2 Timoteo que si nosotros pecamos, Él sigue siendo fiel. Si nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque no se puede negar a sí mismo. Entonces, estimados, seamos fieles a un Dios tan amoroso como el que tenemos, ¿no te parece? Y bueno, vamos ahí orando la palabra. Hay una oración que creo que podría bendecirnos. Dice: cuán agradecidos estamos de que tu corazón, Dios, siempre se fije en nosotros, a pesar de que nuestro corazón a menudo se aleja de ti para acercarse al mundo. Híjole, pues esa es una realidad. Dios, ayúdanos a volver a ponernos de pie allí donde tropezamos, recordando tu amor incesante. Ojalá y puedas hacer una oración parecida ante Dios todo el tiempo, recordando que Él permanece fiel, aunque tú y yo muchas veces nos deslizamos. Caminamos en tropezaderos, caminamos por otros senderos, a veces equivocados. Él permanece fiel. Eso nos debe dar esperanza y nos debe dar alegría. Si ahora mismo tú te sientes derrotado porque le has fallado al Señor, recuerda, Él está dispuesto a perdonarte. No tienes por qué alejarte más de Dios. Generalmente me he dado cuenta que cuando alguien le falla a Dios, en lugar de acercarse más a Dios, en lugar de acercarse más a la iglesia, se aleja de ella. Y no, debemos ir a Él porque Él es amplio en perdonar. Entonces, estimados, tenemos un gran Dios, así es que busquémosle con todo nuestro corazón. Vamos a leer el versículo para memorizar y ahí lo tienes en el TCD, en la parte final. Dice: la sembraré para mí en la tierra, tendré misericordia de Loruama y diré a Loami: tú eres mi pueblo, y él dirá: Dios mío. Oseas 2:23. Ese es el versículo para memorizar en la versión antigua, pero yo quiero leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Nos va a alumbrar un poco más, ¿sí? Esos nombres, Loruama y Loami, son los nombres de la niña que Gomer le dio a Oseas, y Osea fue su segundo hijo, fue la niña Loruama, y el tercer hijo, que fue Loami, fue su tercer parto, en donde dio a luz un niño, ¿sí? Y tenían significados dramáticos, pero ahora el Señor cambia, los menciona, pero cambia totalmente sus significados y les dice: tú eres mi pueblo, y Él dirá: Dios mío. O sea, el pueblo dirá: Dios mío. Pero ahora lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente y vas a ver que va a alumbrar un poco más. Dice: en ese tiempo yo sembraré una cosecha de israelitas y los haré crecer para mí. Demostraré amor a los que antes llamé no amados, y a los que llamé no son mi pueblo. Yo diré: ahora son mi pueblo, y ellos responderán: tú eres nuestro Dios. Oseas 2:23. Y es que resulta, estimados amigos, quería leerlo en esta versión, pues es que resulta que Loruama, que se encuentra en la versión antigua, significa no amados, y Loami significa no son mi pueblo. Por eso esas partes aparecen en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué te parece? Es una gran lección la de hoy. Yo espero que te haya bendecido, yo espero que te haya hecho reflexionar, y sobre todo espero que tomes acciones en relación a este llamado que Dios hace a tu corazón a través de su
palabra. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de servirte a través de tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Yo te pido que cada persona que se tomó el tiempo de ver este video sea bendecida, sea desafiada a seguirte con mayor fidelidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un gran día y nos vemos el próximo sábado.